Ya, Eh, es- los alumnos son del Magíster Cohorte 2023. Ellos están terminando su primer año del Magíster en Energías Renovables y Eficiencia Energética. Este es su segundo electivo y ya para el otro semestre le quedarían dos electivos y su proyecto de aplicación para finalizar. ya no queda nada. No, queda poquito. El programa es bastante intenso, los profes bastante aplicados igual, así que yo creo que igual están cansaditos todos, pero vamos que se puede quedar poquito. Vamos que se puede y además que, bueno, la idea no solamente es tener una clase donde hable yo, sino que yo también les pido a todos ustedes, por favor, que me interrumpan, pregunten, todo lo que ustedes estimen conveniente. Si en realidad vamos a partir por algo más o menos general, para luego irnos insertando dentro de los temas propiamente tal. Así que cualquier cosa que ustedes piensen, hayan escuchado, hayan leído, hayan visto incluso en televisión, son muchas veces buenos ejemplos para poder entender lo que estamos hablando. ¿Mm? Bueno, antes de dejar a Erika con su clase, yo estuve buscando un poquito de información y me gustaría leer una breve reseña de Erika para que la conozcan un poquito más y tú, Erika, me puedes corregir en camino si estoy equivocado, si falta algo o quieres complementarlo. Bueno, Erika Muchke es licenciada en Ciencias, mención Biología de la Universidad de Magallanes y máster en Gestión Ambiental, Calidad y Auditoría para Empresas. Actualmente es profesora asociada en planta jornada completa de la Universidad de Magallanes. Como un poco de historia, su actividad como investigadora del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes la llevaron a especializarse en el estudio de los invertebrados marinos, a participar en numerosos cruceros científicos de carácter nacional e internacional en el área de los fiordos y canales de la zona austral de Chile y en el territorio antártico, y a desempeñar diversas funciones como encargada de proyectos específicos de investigación y jefa de cruceros de investigación. Estas actividades se reflejan en sus numerosas publicaciones científicas realizadas en diversas revistas especializadas nacionales e internacionales y también capítulos de libros. Ha participado en numerosos cursos nacionales e internacionales de perfeccionamiento en sus áreas de interés científico realizados en Chile, Japón, Alemania, Bélgica, Costa Rica, Colombia y Argentina. Contribuyó al desarrollo de una línea de trabajo importante para la Universidad de Magallanes, en la cual posee una amplia experiencia relacionada con el estudio de impactos ambientales, la cual ha permitido una importante vinculación con las empresas más importantes de la región. Ha representado a la universidad en diversos cargos donde ha tenido una participación destacada, como por ejemplo el Comité Oceanográfico Nacional, Consejo Zonal de Pesca, entre otros. A la fecha es una reconocida especialista en el estudio de los invertebrados marinos, especialmente de los grupos de equinodermos, y participa como miembro activo de la Red Iberoamericana de Equinodermos. Ha impulsado fuertemente el desarrollo y formación de colección de invertebrados de la actual sala de colecciones Edmundo Pisano, donde cumple con la función de ser la curadora de la colección de invertebrados marinos y vertebrados. Y destacable, también ha sido homenajeada con la denominación de un área que lleva su nombre de los canales de campo patagónico y hielo sur, y también con el reconocimiento de la denominación de una nueva especie de invertebrado descrita para Chile. Estoy más o menos en lo correcto, no sé si quieres complementar un extenso currículum, así que para mí es un agrado tenerte acá. Yo creo que va a ser muy bueno para los alumnos y espero que saquen el mayor provecho posible. Muchas gracias por la presentación. Sí, en realidad un poco eso soy yo. Yo tengo 56 años, estoy ya cerca de 30 años en la Universidad de Magallanes. Partí estudiando en Concepción y ahora estoy en Concepción justamente porque estoy terminando mi doctorado en ciencias ambientales. Entonces, en realidad, la línea ambiente y biodiversidad siempre ha sido mi fuerte y el mar es lo que en realidad me apasiona. No hay nada más bonito que el mar, nada más lindo. Bueno, con eso yo los voy a dejar, no le voy a quitar más tiempo a Erika para que pueda comenzar con su clase. Veo que no tuviste problemas de acceso porque te dejé como coanfitrión en la reunión, pero de todas formas, cualquier cosa que tienes, cualquier problema que tengas, yo voy a estar atento.
mi teléfono está ahí en mi correo o lo tienen todos los alumnos así que cualquier cosa me contactan. Sí, cuéntame, ¿cuál es la modalidad? Porque empezamos a las 7:30, 8:30, 9:30, 10:30. ¿Hay algún break o yo sigo completo de aquí hasta las 10:30 La continuamente? verdad que es de las 7 a las 10. En general, hoy es 7 a las 10, mañana de las 7 a las 10 y el sábado es de 9 a 2:30 y de 2:30 a 6. Esos son los horarios y entiendo, bueno, por lo menos yo cuando hago clases hago un break más o menos a la mitad de la clase, después de una hora y media. De unos, Hora y media. Ok, claro, de unos 15 minutos para tomarse un café, qué sé yo. ya, perfecto. Eh, Bueno, yo no muchísimas sé gracias si... nuevamente, Erika, y No, yo los gracias a ti dejo. también. Gracias a ti también. Ujú. No sé, cuéntenme por favor si es que alcanzan a ver mi pantalla. Sí la vemos, profe. Súper, díganme, Erika, por favor, no tengan ningún problema al respecto. Voy a apagar, sí, un segundo la cámara con el objeto de... ¿dónde tengo la cámara? Oh, no la veo. Ocultar. Voy a apagar la cámara en el fondo para no gastar ancho de banda en eso. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, se ve. Ya, perfecto. Yo no los estoy viendo a ustedes, yo estoy viendo aquí en el computador donde estoy mi pantalla completa. Así que por favor, cualquier duda, cualquier comentario, me tienen que interrumpir y háganlo por favor sin ningún problema, porque si levantan la manito no los voy a ver. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, vamos a hablar de recursos naturales y otras hierbas. ¿Y por qué le puse otras hierbas? Porque en realidad vamos a empezar a hablar de otros temas que no son los recursos naturales. ¿Pero por qué de otras cosas? Porque finalmente cuando terminemos, cuando hagamos una conclusión general del tema, se van a dar cuenta que en realidad eran necesarios para poder entender una serie de cosas. Quizás, ay, ¿quién me puede decir cuáles son los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad? ¿Quién se le ocurra? Aquí hay varios ejemplos. ¿Cuáles son los desafíos grandes que tenemos hoy en día? Tender a la carbono neutralidad. Hola, profesora. Aquí Gonzalo Uribe. Hola, Gonzalo. Sí, ese es una. ¿Qué otro problema podrían haber? ¿Qué otro El, gran el desafío como calentamiento, el calentamiento global, la contaminación del océano, la tala indiscriminada, la hambruna, por las imágenes que está mostrando ahí. exactamente, las pandemias, el calentamiento global, la descarbonización, la gran población mundial, la tala de bosque, la hambruna, las guerras, el agua, la desertificación, qué va a pasar con estas pandemias en futuro, estos grandes cambios que estamos enfrentando. ¿Y por qué es tan importante entender todo esto? Esto es importante porque tenemos primero que entender, que tener y que diferenciar claramente entre lo que es complicado y que lo que es complejo, que son dos cosas totalmente distintas. En realidad, estos problemas complejos los podemos llamar incluso problemas malvados. De hecho, y yo se los pongo ahí entre paréntesis, a mí no me gusta mucho usar tanto palabras anglosajonas porque yo creo que estamos en Chile y en Chile hablamos castellano. Así que, pero se las pongo porque en realidad muchas veces se habla de los wicked problems, que son los problemas malvados. ¿Cuáles son estos problemas malvados? Son aquellos en que no hay explicaciones directas ni soluciones que sean mágicas, o cuáles uno en realidad pueda rápidamente encontrar una solución. Son difíciles, ojo, pero no imposibles de predecir cuáles van a ser los efectos que van a tener las intervenciones hechas para ayudar a resolver este problema.
Entonces tenemos que tener claro entre complejo y complicado, que es otra cosa, complejo y complicado. No nos olvidemos de esas dos palabras que están aquí al final. Por eso lo dejé solito. ¿Cuáles son los problemas complejos? Bueno, los problemas complejos son los que se relacionan con complejos adaptativos. ¿Y qué complejos adaptativos? ¿Y por qué son complejos? Son complejos porque estamos hablando de que son a multiniveles. ¿Qué significa multiniveles? Significa que estamos hablando a un nivel que puede ser de organismos, una interacción con el ecosistema y también con toda esta biosfera que nos rodea. Son complejos porque son autoorganizantes. Ellos mismos, cada uno per se, tiene su interacción propia y también su feedback en loops. ¿Qué significa esto? Que ellos inmediatamente se van retroalimentando, vuelven a iniciar el ciclo. Entonces, eso hace que esas interacciones sean particulares a cada uno de ellos. Y por otra parte, también aparecen todo lo que son las propiedades emergentes en cada uno de ellos. ¿Alguien sabe cuáles son las propiedades emergentes en ecología? No, profesora, No, porque no. profesora. Cuando no sepan, por favor, me interrumpen y me dicen al tirito, no tengo ningún problema en, en hablar de esto. Las propiedades emergentes, por ejemplo, son aquellas como el crecimiento, el desarrollo de algunos tejidos, la reproducción, la muerte, es decir, lo que caracteriza a cualquier ser vivo. ¿Qué la caracteriza? El nacer, el crecer, el reproducirse y el morir. En general, esas cuatro cosas son las propiedades emergentes más importantes. Y son también resilientes dentro de ciertos límites. Es decir, ¿qué implica esto? Implica que dentro de ciertos límites, estos pueden volver de alguna manera a recuperarse o recuperarse o ser capaz de soportar todos los efectos derivados de alguna perturbación. ¿Quién me puede mencionar una perturbación en el sistema natural que sea diaria, por ejemplo? La contaminación. Vamos, Pero explica. La tala de un bosque. la tala de un bosque, por ejemplo. O Eso la- es resiliente. ¿Por qué es resiliente? Porque uno clarea el bosque, pero el bosque propiamente tal, si uno lo deja descansar, este se va a autorregenerar. ¿Por qué? Porque dentro del suelo existe una cama de semillas. Por eso hablamos de que son multiniveles. Está la cama de semillas, está la luz solar, está la cantidad de oxígeno que existe, están los nutrientes del suelo. Por eso se habla de que son multiniveles. Entonces son resilientes dentro de ciertos límites de lo que son los tipping points. ¿Qué significa esto? Que son factores que van a ser claves para este desarrollo. ¿Y por qué hablamos de hoy día, cuando estamos hablando de recursos naturales, de problemas complejos? Porque el mundo cada vez se está volviendo más complejo. La complejidad no disminuye, sino que muy por el contrario, esta complejidad empieza a incrementar. Ahí, tal como les muestro en esta diapositiva, a nivel global, ustedes lo mencionaron, los grandes desafíos están en la interfase entre los humanos y la Tierra, o la naturaleza, como ustedes quieran llamar. A nivel individual está la globalización. ¿Quién me puede dar algún ejemplo de globalización
¿El Internet? Internet. Y, por ejemplo, si nosotros hablamos de algún, a ver, estoy pensando, por ejemplo, de la Coca-Cola. ¿La Coca-Cola es un elemento global o no? Sí. Es totalmente global. Una Coca-Cola, si uno habla solamente, no, ni siquiera pensando en la distribución a nivel global, sino que cómo está hecha, uno podría decir que es global y que hay una globalización en términos de esta. Está hecho por una lata de aluminio, ¿no es cierto? El aluminio, una de las fuentes más importantes de aluminio o de ese recurso, está en Australia. Luego, se necesita para hacer la bauxita y para hacer el aluminio que hace la lata. Luego se necesita algo de café para la cafeína que probablemente puede venir de África o de Brasil. Luego, y así si uno empieza a hacer un desglose de cada uno de los productos, uno se va a dar cuenta que en realidad es totalmente global prácticamente todo. A nivel individual, la especialización, la fragmentación. ¿Saben lo que es la fragmentación? La subdivisión de un producto. Sí, eso puede ser una, pero también nosotros siempre hablamos en términos de recursos naturales de la fragmentación de los ecosistemas. Cuando un ecosistema se fragmenta, por ejemplo, en un bosque, cuando dentro del bosque se hacen muchos caminos que no permiten que las especies entrecrucen. A eso se le llama la fragmentación. Por ejemplo, un ecosistema muy fragmentado es la Amazonía. Dígame. No, una consulta, también fragmentación puede ser, por acá Alejandro Díaz, buenas tardes. Hola, hola. La introducción de una especie ajena. No, eso se llama una invasión. Ya, invasión. Invasión. Y ojo que la invasión puede ser aérea, terrestre o marina. Ok. Después vamos a hablar un poco más hacia el final cuando hablemos de biodiversidad. Recuerda eso y tomes exactamente ese mismo ejemplo y me lo recuerdas, por favor, porque se me va a olvidar. Ok. Entonces, ¿qué ha pasado con esta complejidad? Bueno, las certezas tradicionales han desaparecido porque existen problemas de identidad, de incertidumbre, en qué opción elegir entre todas las disponibles. Por eso que la complejidad de los problemas, este sistema que está formado en capas, que es multidimensional, que es en algunos casos n-dimensional, es súper importante y es muy complejo. Hemos diseñado, y ojo, esto ocurre tanto en los sistemas naturales como también en los sistemas sociales. Porque cuando hablamos de recursos naturales, siempre uno dice, los recursos naturales son de este tipo y del otro tipo. Pero se nos olvida, y no lo menciono porque lo vamos a ver un poco más adelante, pero se nos olvida un elemento que es súper importante y que es el hombre. El hombre y los sistemas sociales y económicos sofisticados, en el fondo se han refinado para resolver estos problemas de la sociedad moderna. E irónicamente, estos sistemas que están destinados a traer las soluciones muchas veces causan nuevos problemas. Entonces, nuevamente seguimos teniendo un problema que se empieza a transformar en algo más complejo. No en algo más simple, sino que en algo mucho más complejo. Aquí, por ejemplo, no vamos a hacer un análisis en realidad eh, de este asunto alimentario, pero este asunto alimentario les muestra la complejidad que tiene el sistema.
¿Por qué? Porque hay una interacción entre el sistema acuático, el sistema terrestre, el uso del suelo, los animales, las personas, las cadenas de valor, la industria tecnológica, cuáles son los elementos socioculturales, los problemas de gobernanza, los problemas políticos, la resiliencia y también el problema geográfico. Entonces, en realidad, la mayoría de los problemas que nosotros vemos y que nos rodean y que están asociados a los recursos naturales, se van a dar cuenta que son problemas complejos y muy complejos. Este es el desafío de nuestro tiempo. Primero es identificar el problema. Segundo, ver la causa-efecto. ¿Cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos para influir en el tema? ¿Cuáles son las innovaciones sociales y tecnológicas? ¿Cuál es el rol de los medios? ¿Cuáles son los intereses económicos? ¿Las preferencias políticas? ¿Cuáles son las leyes y la legislación? ¿Y cuáles son las consecuencias intencionales? Y ojo, también las no intencionales, porque el manejo de los recursos tiene que ver con eso. Hay consecuencias que sí son intencionales, pero hay otras que desafortunadamente se desarrollan y como son problemas complejos, obviamente que las no intencionales nunca estuvieron consideradas. Entonces, ¿cuál es el desafío? Bueno, el desafío es obvio, cómo encontrar los puntos en común en los temas que son puestos, por ejemplo, en una agenda de investigación, en las perspectivas que se tienen del problema, porque muchas veces tenemos perspectivas muy distintas de algunos problemas. Y después después les voy a pedir que voy a bajar la presentación, vamos a prender un poco las cámaras y vamos a tratar de opinar con respecto a justamente estas perspectivas de un problema. En el lenguaje usado para describir y definir el problema, en los diagnósticos que resultan de la definición del problema, cuáles son los métodos propuestos para evaluar y cuáles son las estrategias propuestas para resolver dicho problema, dentro de las cosas que nosotros en realidad podríamos esperar. Pero a veces también recuerden que ocurren cosas que no esperamos y sí que ocurren. Bueno, en realidad el siglo XXI ha sido un siglo maravilloso, ha sido un siglo de grandes desafíos, es decir, un siglo de problemas complejos, pero que se necesita una necesidad de un enfoque integrador. Entonces, este pensamiento de la complejidad es el nuevo paradigma en la ciencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de qué me sirve esto? Ya van a entender y van a entender claramente que en realidad en la actualidad ninguno de nosotros podemos trabajar solos, sino que tenemos que trabajar en relaciones colaborativas para poder enfrentar justamente este nuevo paradigma en la ciencia. Cada uno de nosotros tiene un punto de vista distinto. Ahí tenemos, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner caricaturas de repente en mis presentaciones, ¿ah? Un elefante, claro, el que está arriba dice es divertido. El que está sobre la escalera que tiene los ojos vendados dice es una pared. El que tiene los otros ojos vendados atrás dice es una cuerda, cuando es la cola. Y así sucesivamente el resto. Es decir, que las miradas que tenemos pueden ser sobre una misma cosa y estemos viendo solamente un espacio tan pequeño que nuestra interpretación se equivoca y los recursos naturales nos rodean. Estamos inmersos, vivimos con ellos y los recursos son los que nos mantienen hoy, se supone que nos deben mantener en el futuro y que nos permitió al día de hoy pasar a ser desde un simio con un cerebro de 400 centímetros cúbicos a uno como hoy, que tenemos algo más de 1 kilo dentro de la cabeza. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, una de las soluciones, y a mí me gusta mucho esta, que es la interdisciplina,
que es la combinación e integración de diferentes dominios y perspectivas del conocimiento. Por supuesto que si yo trabajo con un colega que tiene otra perspectiva, discuto, vamos a tener una mirada mucho más rica. Y actualmente esto que está acá es es lo que se maneja también dentro de los recursos naturales. La combinación y la integración de diferentes dominios. Ya no se ven, no son dominios únicos o particulares, son las perspectivas múltiples del conocimiento. También existe la multidisciplina, que la multidisciplina es un poco más complejo que la interdisciplina porque hay una coproducción de conocimientos científicos para solucionar problemas complejos. Es decir, gente de diferentes ámbitos se junta y genera un producto totalmente nuevo a partir desde sus propios puntos de vista. Y finalmente existe la transdisciplina, que al día de hoy hay que aplicarla dentro de la mirada de los recursos naturales, que es la transdisciplina. Porque la transdisciplina, si bien es cierto, antes no era muy apreciada, al día de hoy nos damos cuenta que en realidad debería ser apreciada, porque incluye conocimientos que no son científicos, que no son académicos, como por ejemplo el conocimiento indígena. En Chile tenemos una problemática de larga data que está asociado a esto y no nos podemos hacer los desentendidos o que no existe. Los gestores públicos, el conocimiento tradicional, a eso se refiere la transdisciplina. Nosotros eso lo podemos, por ejemplo, representar en esto, en que en la multidisciplina vamos a tener dos disciplinas, por ejemplo, pueden ser más o tres, cuatro, las que sean necesarias, y ambas se van a juntar y luego van a integradamente entender eh, en función de cada una de las variables cómo van a funcionar. Cuando hablamos de la interdisciplina, hay una integración para obtener este resultado. Y cuando hay una transdisciplina, a esta misma interdisciplina se le suma el conocimiento no académico, que antes, y es una realidad que también debe ser valorada de esa manera, antes lo que no era ciencia no valía nada. Así de simple. Y en realidad uno debería tener una mirada un poco más moderna, un poco más equitativa y debería pensar que el valor de las cosas y de los pueblos ancestrales, no solamente acá en Chile, ojo, yo no estoy, no pertenezco a ningún grupo originario ni nada por el estilo, pero deberían ser considerados. ¿Cuál es la actitud interdisciplinaria? Bueno, hay que ser empático de partida. Hay que ponerse, ustedes saben perfectamente, ponerse en el lugar del otro. Hay que tener alteridad. ¿Qué significa? Hay que reconocer y valorar la diferencia. La diferencia no es un problema, es un valor, porque eso implica la voluntad de entendimiento y esto fomenta el diálogo y propicia estas relaciones pacíficas. Y con relaciones pacíficas podemos desarrollar cualquier cosa. La cooperación, hay que sustituir la competencia por la colaboración. Se debe estar dispuesto a ser convencido y no a convencer. Ese es un principio de diálogo. Hay una pertinencia del conocimiento, contextualizando estas complejidades de la realidad. Y ojo que hay una demanda sociopolítica del conocimiento, porque el conocimiento influencia y se influencia por la sociedad. Y además hay una reciprocidad, es decir, una correspondencia mutua. Por lo tanto, tenemos que tener para poder entender los recursos naturales una reciprocidad y una actitud interdisciplinaria. ¿Cuáles son estas características más importantes? Bueno, se requiere para abordar problemas complejos. Es el principal forzante de la interdisciplina. Y los sistemas complejos, como dijimos en la primera diapo, entonces se van a caracterizar por fenómenos como la no linealidad, es decir, uno no sabe para dónde va,
Porque es un problema complejo, porque hay una autoorganización, el sistema per se organiza y una emergencia, y ojo, emergencia en el sentido de nacimiento o aparecimiento de algunos fenómenos. Entonces, ¿cómo lidiamos con esta complejidad? Bueno, y para esto nosotros requerimos lo que se llama el system thinking, que se llama el pensamiento sistémico. Y se lo pongo de esa manera porque ustedes van a encontrar en muchos artículos eh, escritos en español que a pesar de que están escritos en español, siguen usando el system thinking. Así que por eso se los pongo así. En esta aproximación, el entendimiento de los sistemas incluye las interacciones, los loops de retroalimentación entre los distintos actores. Es decir, un elemento va a generar que el otro funcione y se retroalimente y a su vez van a existir factores que van a conectar todos estos fenómenos que van a ser mucho más amplios. Por lo tanto, es requete importante poder abordar los problemas pensando en esta complejidad. Se necesita la combinación de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y ahí sí que entramos en un problema mayor, porque uno en realidad sabemos que las ciencias naturales funcionan a través de del método científico y las ciencias sociales de la hermenéutica. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil combinar? Porque las aproximaciones teóricas son distintas. Las forzantes responden a distintos elementos. Las ciencias naturales, todos sabemos que es un ciclo totalmente que es método científico, es un ciclo empírico. Observación, la formación de una teoría, una predicción con una hipótesis. Todo el mundo, ustedes siempre van a preguntar, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis, y todo el mundo se raya de repente con la hipótesis. Más importante es a veces la observación que incluso la hipótesis, porque las hipótesis van cambiando justamente. Los resultados y nuevamente eso. Y ese es el método. Y cuando no resulta, uno dice, bueno, los resultados no están bien, tan mal, volvemos a partir con el ciclo. Pero responde a algo, y esto se prueba matemáticamente, uno lo acepta, lo rechaza, qué sé yo, pero no así las ciencias sociales, porque las ciencias sociales, como es un ciclo hermenéutico, hay una inducción, una deducción, una retroalimentación, hay una interpretación final. Y esto es lo complejo, cómo interpretar adecuadamente en contra de un método científico que lo único que requiere, o sea, no es lo único que requiere, porque la aplicación del método científico no es fácil, pero sí la aplicación de cosas que sean bastante más estrictas. Bueno, eh, tenemos estas aproximaciones que van a ser contemporáneas de ambas, ahí las tenemos una al lado de la otra, y si vemos, ambas van a requerir la formación de una teoría, ambas van a requerir de una predicción, ambas van a requerir de un resultado en ambas, de una evaluación, pero aquí las observaciones son claves, porque las observaciones son objetivas. En cambio, las interpretaciones van a tener que ver justamente con quién las hace y con qué elementos se genera. Así que hay que tener en consideración eso. Entonces, en la actualidad se suman estas aproximaciones a través de la modelación y de la simulación. Y eso resuelve de una u otra manera la interacción de estas dos aproximaciones que existen. Entonces, no son únicas. El método científico no lo es todo para resolver el problema de los recursos naturales. Y después vamos a conversar un poquito cuando terminemos de por qué vamos a entender esto de esta manera. Y por qué la interpretación o las interpretaciones múltiples tampoco la resuelven per se.
Entonces, a través de modelos y de simulaciones, uno podría llegar eventualmente a una respuesta que sea capaz de conciliar ambos problemas. Si nosotros sumamos las ciencias naturales con su método científico, las ciencias sociales con su método interpretativo, que ambas son estrechas en términos interdisciplinarios, vamos a tener una interdisciplinariedad mucho más grande y que va a poder representar y entender el problema de los recursos naturales, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo, hay muchos ejemplos de estos en Internet. Esta es la ciencia que estudia los ríos, que es una ciencia de aplicación y muestra que aquí hay una serie de elementos, por ejemplo, los patógenos que se transportan, las enfermedades, los beneficios humanos, la escasez de agua y suministro, la producción agrícola, las políticas y planeamientos, los servicios ecosistémicos, la resiliencia ambiental, etcétera, etcétera. Por esto son complejas. Pero aquí el hombre también está y las ciencias que estudian los ríos y sus aplicaciones no solamente se traducen en recursos naturales, sino que también en que el hombre forma parte de esto. En la actualidad no se ven separadamente, el hombre es parte de ello. Bueno, ¿y cuáles son las técnicas para combinar ambas ciencias? Aunque ustedes no lo crean, la comunicación es el primer paso para la integración. Y por eso, para ello se requiere la participación de científicos de la comunicación, psicólogos involucrados con grupos interdisciplinarios para facilitar esta comunicación dentro del equipo y en la sociedad, y para analizar el comportamiento de las personas y las maneras de lograr cambios en ellas. Es decir, existen técnicas también que se pueden aplicar y deben también ser consideradas en su momento, ¿Cuáles van a seguir siendo las características importantes de esto? Bueno, ya dijimos que las dificultades de asociación entre las ciencias naturales y sociales. ¿Por qué? Ahí va a surgir este nuevo paradigma, este pensamiento de la complejidad, este complexity thinking. Los sistemas complejos no pueden ser explicados por una única aproximación. El manejo de los recursos naturales no puede ser explicado desde un solo punto de vista. No puede ser evaluado por una sola persona. El método científico no logra explicarlo todo, ya que los problemas complejos no pueden ser abordados en un 100% con objetividad. El interpretacionismo considera que la realidad es construida por el sujeto que conoce. Entonces el hombre tiene que estar presente dentro de esto de lo que son los recursos naturales. Bueno, este es el nuevo paradigma de la ciencia. No nos podemos olvidar de eso. Esto es lo que existe hoy día en el mundo. Esto es lo que cualquiera en cualquier universidad del mundo maneja. El nuevo paradigma de la ciencia. Pluralismo metodológico, al menos es una perspectiva dual de racionalismo crítico y de interpretacionismo. Incluye métodos de modelación y simulación, permite llegar a una integración final y requiere el uso de escalas y cosas permanentes, es decir, un acercamiento y un alejamiento. Porque si recuerdan la figura del elefante, obvio, el que está lejos va a ver el elefante, pero si yo estoy con los ojos vendados, ¿qué voy a ver? Eso es relativo. Entonces, en el ámbito del estudio de los problemas complejos no basta solamente con explicar el fenómeno, se requieren soluciones. Y estas soluciones están asociadas a lo que es el action science, la ciencia de la actividad, y el design thinking, el pensamiento del diseño. Aquí me gustaría hacer un alto y me gustaría un poco a ver si los puedo ver. Para mí me gusta conversar con los alumnos, no me gusta
No me gusta solamente hablar yo. Me gustaría, por ejemplo, retomar esta cosa que dijimos que le íbamos a hablar más adelante. A ver, don Alejandro, que tiene su camarita prendida acá. Cuénteme, ¿qué problema complejo en torno a los recursos naturales puede vislumbrar usted, ya sea aquí en Chile, en donde vive usted, en el mundo, que haya escuchado o lo que sea? Buenas. Bueno, esta es una opinión. Nosotros, Chile, por ser un país de materias primas, ¿cierto? El impacto que tiene sobre la producción, ¿cierto? A un cierto nivel que de gran potencial y a través del desarrollo, ¿cierto? De materias primas disponibles como son la celulosa y metales, ¿cierto? De gran importancia en el entorno. Yo en el caso particular siempre hablo bueno, uno habla de lo que ha experimentado a través de de su experiencia laboral, ¿cierto? Intuitiva y su experiencia acumulada a la fecha. Hay zonas de sacrificio en el país, es un hecho. ¿Sí? O sea, genera un impacto, un entorno, por ejemplo, Calama, Calama genera un impacto en la calidad de vida de las personas, es muy grave. Hay polución permanente, hay enfermedades respiratorias que se dan acá constantemente, también tenemos alto nivel de enfermedades, producto de la calidad de vida de que uno está inmerso. Ya. Entonces, Ese es un excelente eso es lo que estoy tratando de decir que tema con el cual vamos a empezar a discutir. Zona de sacrificio, ¿ya? Ese es un concepto que está definido incluso dentro de la ley ambiental. No es algo imaginario. A ver, don Ricardo, dentro de esa complejidad, nómbreme o mencióneme cuáles son los factores que podrían estar asociados a ese problema, que es un problema, ojo, de recursos naturales, porque es un problema de extractivismo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores asociados a eso? Que al sacrificar, como su nombre lo dice, eliminamos la posibilidad de regeneración. O sea, lo descartamos el espacio físico en el futuro que ha inhabilitado ese espacio. Y eso va a ir limitando los espacios para el desarrollo humano. Por lo tanto, nos vamos a ir comprimiendo. Entonces, si aumentamos las zonas de sacrificio, nos vamos a ir limitando nosotros mismos en espacio. Y lo otro, que eso provoca una contaminación, porque si son zonas de sacrificio, uno puede ser zona de sacrificio, claro, para elementos residuales, como por ejemplo la minería, pero también puede ser una zona de sacrificio como Chernobyl, que ni mis nietos van a volver a ver esa zona ocupada por seres humanos. Ya, pero ahí, a ver, doña Ana María, cuénteme. Con respecto a lo que han dicho sus compañeros, ¿no piensa usted también que ahí hay un problema de temporalidad? Sí, podría ser. No muy segura, pero no. Pero, por ejemplo, la idea de esto es que si alguno de los que no he mencionado quiere compartir alguna cosa o decir algo, por favor, siéntanse totalmente libres. Aquí nada, estoy segura de que nada de lo que digan va a estar errado, así que no tengan ni un empacho en decir las cuestiones. Estamos para eso. Porque la temporalidad, ¿qué edad tiene
¿Qué edad tiene la Tierra, más o menos? ¿De cuánto estamos hablando? ¿100.000 millones de años? No, mucho. No, ya, 10.000 Maestro. millones de años. 13.600 millones de años. Ya. 4.600 mejor, dejémoslo en el acuerdo, en el Ya. acuerdo normal, que son 4.600 millones de años. 4.600 millones de años. A mí me gustaría que ustedes hagan después en algún momento un ejercicio en casa. Que es un ejercicio que probablemente ustedes ya lo han visto muchas veces, del relojito este donde en el minuto 0 aparece la Tierra, qué sé yo, aparece después primero, qué sé yo, todas las grandes radiaciones sobre la Tierra, después aparece el oxígeno, después el agua, en un momento X aparecen primero algunas plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Háganlo y traten de imaginarse ese tiempo. ¿Qué pasaría si nosotros sacamos al hombre de todo lo que dice Ricardo? La Tierra, ¿qué le pasaría? Sigue su curso Sigue. normal. Sí, La Tierra sigue su curso Sí. no normal, se detiene. no se va a detener. No. No se va a detener, la Tierra realmente va a seguir. Entonces, esa escala temporal es la que nosotros como humanos hemos estado empujando y hemos generado todo este sistema. Por eso son problemas complejos. Pero continuaría, pero sin segmentación. Porque una ciudad es una segmentación. Totalmente, totalmente. O más que segmentación, incluso una fragmentación de Perdón, fragmentación. Exactamente. Pero segmentación también, uno entiende que tiene que ver la segmentación con, pero cuando hablamos por fragmentación es porque en el fondo estamos generando espacios y hábitats distintos. Pero, profe, Entonces, por ejemplo, ¿ya? mientras usted hablaba, se me vino a la memoria octavo básico y me fui a la definición de renacentismo. ¿Ya? Y ahí ocupan varias frases que es como, yo lo asimilo como un ciclo que estamos pasando, que es como lo mismo, porque dice, por ejemplo, que es una relación antropocéntrica en donde la corriente intelectual, cultural y filosófica se confrontaron para obtener un resultado. Pero me llamó la palabra la antropocéntrica, donde dice que es una ciencia que investiga dogmas, admitiendo la pequeñez de la Tierra. Entonces, ahí me hace juicio con lo que usted dice entre la teoría, la ciencia y la... Y los humanos. la ciencia y lo que usted estaba hablando, la teoría de la ciencia, La ciencia social y la natural. la ciencia, porque en ese minuto se confrontó. O sea, en la historia de la humanidad ya pasó. Y ahora estamos como pasando por lo mismo, dándonos cuenta que el mundo es finito. O sea, el mundo no es finito, el mundo es infinito. Lo que pasa es que nosotros lo empujamos a ese tipping points, a esos extremos, a esos límites planetarios que ya estamos en el borde. Pero el mundo per se no. Por eso es que son problemas complejos, porque si nosotros sacáramos, ¿qué pasaría si nosotros desapareciera el hombre de la Tierra? Se cumpliría el ciclo natural de vida. Sí, pues. Y ¿qué volvería a pasar? Volverían a haber extinciones masivas, porque las extinciones en el fondo, la extinción que está ocurriendo en este momento de las especies, de los recursos, de la biodiversidad, que después vamos a hablar de ella, está asociada a que nosotros empujamos esto, pero la naturaleza per se antes tuvo otras 6 grandes extinciones masivas. ¿Y qué es lo que significaron o cómo podríamos interpretar eso? Esos fueron en el fondo experimentos de la naturaleza para mejorarla. Pero es un ciclo natural, pues. Exactamente, eso es un ciclo Nosotros natural. estamos generando un ciclo artificial y en síntesis
bueno, es una opinión, el ciclo artificial al final hay que reevaluarse la forma de vivir. No sé que si es tan simplista de lo que digo, No, no es simplista, no es porque simplista eso. cuando hablan, por ejemplo, yo no, dice, en mayo se terminó todo la, ¿cómo dicen? Ah, No, sí, no, el sí, recurso se gastó, exacto. Se gastó ya en mayo, llegó hasta mayo. así Entonces, es. entonces yo de repente digo, estamos como viviendo como una sobre RPM así, no un Sí, pues, RPM estándar así normal. Entonces así habría que es. evaluarse como cierta forma de vida es la más humana, podríamos decir, y O conciliente con la naturaleza. O sea, claramente yo creo que a esta altura estamos todos ya claros de que no es así, ¿ah? No, sí, sí, bueno, Estamos claritos, pero todos queremos convencernos de que vamos a llegar, pero vamos a llegar a un momento en que va a ser crítico. No vamos a desaparecer ni hoy ni mañana, pero sí, claramente que en algún momento una catástrofe gigante va a ocurrir. Y yo no usted, digo que sea catastrofista. usted cuando hablaba al inicio decía procesos complejos, yo digo, y decía que la capacidad que tiene la naturaleza, por ejemplo, la otra vez yo leía, decía a los del grupo eh, que hicieron Perdón, una lo de qué. evaluación, hicieron una evaluación científica de cuál si agua para el día. Cuenta de que esa agua se podía, que el río tenía la capacidad de abastecerte. ¿Me escucha, no? Más o menos un poco cortado. Y ahora, haremos- Eh, ahí está como mejor. no, lo que es que la otra vez se ocupa mucha agua de la minería y hicieron una simulación. es- Ciertos científicos se dieron cuenta que el río tiene la capacidad de autorregenerarse. O sea, si dejamos de sacar agua en un lapso de tiempo predeterminado, el río tiene la capacidad de nuevo de regenerarse y generar la flora y fauna que corresponda. Pero mi pregunta es, ¿y qué pasa si, pero eso significa un punto de inflexión, po? ¿Y qué pasa si pasamos ese punto de inflexión y no hay retorno? Eh, Yo no soy biólogo ni pretendo serlo, pero yo digo, ya, ok, es como darle, es una forma, un parafraseo bien simplista, así, cliché, es como estirar el chicle, po, pero llega un momento que se corta, po. Entonces, ¿hasta dónde podemos hacer eso? bueno, es que ese es el punto. Ese es el punto. Estamos ejerciendo una presión tan grande sobre nuestros recursos naturales y estos problemas son tan complejos porque en el fondo nosotros o tratamos de ver, no sé, el problema de la contaminación. El, Ya, veamos, por ejemplo, no sé, el calentamiento global. ¿Qué hacemos? Bueno, en realidad, todo el mundo dijo, con la pandemia en realidad se bajaron las emisiones de CO2. No, no pasó nada, porque no estamos abandonando en el fondo nosotros el uso de los recursos. Y por eso volvemos nuevamente a donde yo les partimos, hablando de que esto es un problema complejo porque tiene demasiadas aristas. Y sí, el chicle se va a cortar, y el chicle se va a cortar, y cuando se corte, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie sabe. No vamos a tener más recursos, o van a empezar las guerras. Por eso es que existen también estos ODS, y dentro de estos ODS se habla mucho del objetivo del 17, en el fondo la paz mundial y la cooperación. Cada vez que existe una guerra, por ejemplo, esta guerra que hay ahora en la Franja de Gaza, no solamente las emisiones que genera son terribles, sino que la cantidad de recursos, de materiales, de metales, y los metales no vienen solamente de un lugar, vienen de todas partes del mundo. Nuevamente la globalización está cerca y es por eso que hablamos y quise partir con esto, hablando de la complejidad de los sistemas. No sé si les queda más claro
o les introduce o les lleva a ustedes a entender un poco por qué esto de los problemas, y después vamos a hablar de los recursos y de la biodiversidad, no es un problema fácil de entender? ¿Qué me puede decir, por ejemplo, don José Ferrada? ¿Está por ahí? José, Oiga, si no tiene alguien ganas de hablar, me dice nomás, ¿ah? No me... Mire, bueno, de lo que usted hablaba, que lo que estamos viviendo ahora son problemas complejos en multidimensiones. Finalmente he estado pensando todo este rato cuáles son las herramientas nuestras y me he dado cuenta que nuestras respuestas en general son lineales. O sea, un problema que es multilineal, nosotros tenemos finalmente como respuestas que quedan cortas, ¿cierto? A todos los efectos que tienen estos problemas. Por ejemplo, en una contaminación de petróleo en el mar, afecta la flora, afecta el sector para hacer deportes náuticos y finalmente nosotros generamos una barrera de contención que finalmente queda corto, ¿cierto? Efecto que tiene dicha contaminación, digamos. Eso es lo que puedo indicar. Ya me parece súper bueno su ejemplo. Y a ver si alguien más puede complementar algo. Lo que él dijo es cierto, toda la cantidad de elementos, pero le faltan todavía, por ejemplo, ¿y qué pasa después con esas barreras de contención, don Gonzalo? ¿Qué podría decir usted? ¿Qué haría, qué pasan a hacer esos? Eso no era parte del problema original. El problema original fue un derrame. Pero después esas barreras pasan a ser también un problema. Hola, profe, ¿cómo estás? Aquí en el curso hay dos Gonzalos, no sé si está conectado mi tocayo, pero estaba pensando yo en el tema de las problemáticas a raíz de su primera consulta. ¿Ya? Le estaba dando vuelta y bueno, yo creo que la pérdida de la biodiversidad para mí es como gravísimo. Ah, bueno, después vamos a hablar de eso porque les voy a enseñar un concepto que es nuevo, que se maneja ahora, eh, que se llama, a ver, se los voy a anotar acá en el chat, pero lo vamos a ver, lo vamos a ¿Sí? ver nosotros después, que se Vale, llama súper, porque me interesa ahí One un poco Health. sobre ese tema, extinción de las especies No, sí, vamos a y hablar más de eso. Vamos a, especies invasoras, que acá tenemos un Uf, gran problema, uf, ¿cierto? sin comentario las especies invasoras, sí. Y cada vez que hablemos de cada una de estas cosas se van a dar cuenta de que todos son problemas complejos. Porque yo quiero volver a engancharlo con lo anterior que dijo José, en que su problema original fue un derrame, ¿ya? Un derrame de hidrocarburo. Y este derrame de hidrocarburo, ok, mató la fauna, mató flora, ensució el agua, se aplicaron problemas también en el disfrute, que el disfrute de la naturaleza también es un manejo y un uso de un recurso, ¿ah? Eso no es algo que uno vaya a decir, ah, eso es un gran lujo. No, eso es parte también de este ambiente, ¿ah? Bueno, pero si nosotros volvemos a eso, esas barreras que teóricamente fueron la solución porque lograron contener el derrame, después pasan a ser un problema o no. Sí, sí, profe, porque yo hice hace como 6 meses atrás el curso de primer respondedor. ¿Ya? Los que van al tema de la contaminación en primera instancia, como la ¿Ya? contaminación marítima. Y claro, se tira las barreras, como dice José, se concentra el hidrocarburo en superficie, ¿Ya? después eso se extrae,
Y volvemos al inicio de la conversación. Va a parar a zona de sacrificio, o bien socialmente aceptamos una contaminación, porque hay método y método. Un método es quemar todo lo que se logró contener, Ya, y si quemamos eso, ¿qué es lo que estamos generando? contaminación. Más Estamos con contaminación. contaminación. Y la otra posibilidad es ya, listo, sacamos lo que pudimos sacar, quemamos lo que pudimos quemar, y aún quedó en superficie, le tiramos disolvente, y los disolventes también es una contaminación socialmente aceptada que Claro, lleva la partícula a pequeños tamaños y la manda al fondo. claro. Y de ahí la corriente se encarga de moverla, pero esa partícula no se disolvió. Ahora es más fácil de moverla por las corrientes. O sea, Pero ahí ya, queda. pero todavía no me dice, ¿y qué hace entonces? ¿Qué va a hacer con sus barreras? ¿Dónde las va a dejar? ¿Qué opción va a tomar? A No, ver, ¿con cuál se quema usted? es que hay barreras que pasan a zona de sacrificio, al basurero, y hay barreras que son reutilizables. Ya, pero no hay nada que sea reutilizable de ese tipo de cosas y particularmente con hidrocarburos que sean utilizables eternamente. Ah, no, pasan Son a contaminarse. reutilizables una o dos veces, pero más que eso. Pasan Ya, a contaminarse, no, a la basura. pasan finalmente a ser un contaminante, ya sea del suelo o del aire. Qué terrible, ¿ah? Todo lo que nos rodea es un problema. Mm, Todo es un problema. Es más, yo quiero complementar algo que usted dijo muy bien dicho con los disolventes, claro, con los disolventes lo que se hace es se rompen las partículas, se achican, pero esas partículas caen al fondo y en el fondo viven organismos. Y esos mm, organismos es parte de la biodiversidad que alberga la naturaleza. Y estos son contaminantes, es como si nosotros nos tomáramos un sorbito ¿de qué puede ser? De benzina. Claro, no vamos a decir que va a caer muy bien, ¿ah? ¿O no? mm. O agua industrial. O agua industrial o Agua la que industrial sea. exacto, que tiene poco flor y al final genera un daño. Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esos pobres bichos? Esos pobres bichos que viven ahí se van a terminar muriendo, o bien, ¿qué les va a pasar? Algunos no se mueren, porque sus mecanismos, por ejemplo, hacen que filtren las cosas. ¿Y qué va a pasar cuando filtren? La van a pasar a su hepatopáncreas y nosotros nos comemos usualmente todo lo que vive en el fondo del mar. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a la pescadería, probablemente, como el pescado se comió lo que vive en el fondo, nos vamos a terminar nosotros comiendo esa contaminación. Un efecto no deseado y no previsto, ¿o no? Pucha, los voy a dejar amargados con esta cuestión, sí. Hasta el de hoy me gustaban los pescados, ahora ya no. Ya no. No sé si comer atún, ¿no? Lomitos de Uy, atún. el atún es un tremendo acumulador de plomo y mercurio. Bueno, en realidad en este momento yo creo que todas las cosas que nosotros estamos comiendo, excepto las que son orgánicas, en realidad orgánicas de buena calidad, tienen contaminantes. Todo. Los pescados van a tener contaminantes, los moluscos, qué sé yo. Y cuando llega un pescado muy barato y uno dice, ¡uy, qué bien, está barato el pescado! Uno debería preguntarse, ¿y por qué está tan barato el pescado cuando nosotros somos, Chile es un país exportador? Usualmente cuando hay pescado muy barato en el mercado, eso es porque otros mercados no los han aceptado porque tienen altos niveles de metales pesados. Así que ojo, ojo. Bueno, pero como pueden ver, estamos sumidos en un problema que es muy complejo. Por lo tanto, toda la vista de todas las cosas debe hacerse en función de la complejidad. Yo quiero mostrarles un video.
un video cortito. Un video cortito que me gustaría saber ahora cómo comparto esta cuestión. Hoy no sé cómo compartirlo. ¿Cómo comparto los videos? ¿Es un video de YouTube, profe? Sí. En la parte de Eh, compartir, debería compartir toda su pantalla. Como cambiar la eh, forma de compartir, pero en el mismo lugar. Ay, no sé dónde dejé el compartir cuando empecé. Oye, hace tanto tiempo que no hago estas cuestiones de compartir ya. No, se me llegó a olvidar. Pero ahora no está compartiendo nada, profe. Tiene que ir a No. la misma pestaña de ¿cómo se llama esto? De Meet, ¿no? De Google. Ah, ahí está la cuestión. Aquí. Ya. Ahí, y vamos a compartir a la Penélope Cruz. ¿Y eso es ventana o pantalla completa? Pantalla completa. ¿Pestaña? Pestaña para el audio, sí. Ah, ya, ok. Sí, sí, Lo dejo entonces en pestaña de sí. Chrome, ¿ya? Solo la que tiene YouTube. ¿Están viendo algo? Agua. Ahí está cargando agua. Ah, Sí, maravilla. ahora sí, profe. Ya, entonces ahora vamos a mirar esto. Miren atentamente. Soy agua. Para los humanos, simplemente estoy ahí. Soy algo que dan por seguro. Pero no soy infinita. Y ellos cada día son más y más. Empiezo como lluvia en las montañas, fluyo hasta los ríos y los arroyos y termino en el océano. Luego el ciclo vuelve a empezar. Y tardaré 10.000 años en volver al estado en el que estoy ahora. Pero para los humanos solo soy agua. Simplemente estoy ahí. ¿Dónde me encontrarán los humanos cuando sean billones? ¿Dónde se encontrarán ellos? ¿Habrá guerras por mí? Igual que las hay por todo lo demás. Eso siempre es una opción. Pero no es la única opción. ¿Qué les pareció? ¿Quién necesita quién? Yo lo encuentro muy terrible, ¿ah? Fuerte, fuerte. De hecho, si ustedes entran en la página de la IUCN, no sé si están viendo mi pantalla. No, profe, porque como se terminó el tema del video, ahora tiene que volver a compartir, como la primera vuelta. Tengo que empezar a compartir de nuevo. Ya, a ver, déjame. A ver qué puedo poner suelo. A ver. Espérenme un poco porque quiero mostrarles. Ah, ya sé que. ¿Cómo se llama este tipo que. Ay, los arrecifes de coral? Eso, arrecifes de coral. A mí este me gusta mucho. Ay, ¿cómo se llama el actor?
Un cantante, espérame un poquito que se me olvidó el nombre. Cantante. Rubén Blades. Este es. Y me voy aquí a la misma y me voy a compartir y tengo que ir de nuevo al Rubén Blades. Compartir. ¿Me avisan porfa si se ve? Sí, profe. Ya, vamos a ver este que también es cortito. Soy el coral. Algunos piensan que soy tan solo una piedra, cuando de hecho soy la criatura viviente más grande del planeta. Pero, ¿por cuánto tiempo? Crecí por casi 250 millones de años. Entonces, los humanos aparecieron y ahora una quinta parte de mí se ha ido. Pero tú me necesitas. ¿Te das cuenta que una cuarta parte de toda la vida marina depende de mí? Soy la guardería del mar. Los peces pequeños dependen de mí para alimentarse y para esconderse de los peces grandes. Así es, me necesitas. Soy la fábrica de proteína del mundo. Aún así, aumentas la temperatura de los océanos, por lo que ya no puedo vivir aquí. Y cuando llegan grandes tormentas y los tsunamis agitan el océano, yo soy la muralla que te protege. Aún así, me destruyes con dinamita y me envenenas con cianuro. Te tengo una idea absurda. Deja de matarme. Qué fuerte. ¡Qué fuerte, ah! Y Bueno, hay varios más, me encantaría mostrarles y poder compartir todo el resto, pero son todos cortitos. Pero por favor, anoten esa página que se llama ahí lanaturalezanoshabla.org. Lanaturalezanoshabla.org. De nuevo tengo que ir al compartir. Compartir. ¿Alcanzan a ver lo que estoy viendo yo o no? sí, sí lo vemos. Ya. Bueno, en esta, yo quería compartirles, a mí me emocionó varios, la madre naturaleza, es súper fuerte también, es súper fuerte, son un par de cosillas pequeñas, pero es tremendamente fuerte, y en el fondo, ¡ay, no tengo batería! Y en el fondo, sí, en realidad, podemos ahí explorar y ver el suelo, el agua, el hielo y muchos recursos. Se los recomiendo. Esperemos un segundo que algo pasó aquí con la batería. Hagamos el break, profe. Ya, y yo voy a ver dónde... Ya, hagamos un break de 10 minutos y si quieren, por mientras ustedes le echan una mirada a esos videos. Todos tienen un minuto, una cosita así. ¿Ya?